Acertó Vladimir Ilich Ulyanov cuando eligió por sobrenombre Lenin. Era fácil de recordar y, mejor todavía, fácil de pronunciar en cualquier idioma. No es este un detalle menor. Cuando parecía condenado al olvido, incluso tachado de loco, solo él y un puñado de revolucionarios de larga trayectoria creyeron en la validez y el posterior triunfo de sus tesis. Tesis que cambiarían para siempre el rumbo de la historia. ¿Para mejor? ¿Para peor? Antes de responder a la pregunta, se impone narrar, aunque sea resumidamente, la vida de Lenin. Comenzó el 22 de abril de 1870, fecha de su nacimiento, en la ciudad de Simbirska, a orillas del Volga, en un hogar de la pequeña nobleza local y en un entorno bucólico que recordaría siempre con nostalgia. Su padre, Ilya, era un inspector de escuelas, cargo del que estaba orgulloso, pues había proporcionado a su mujer y a sus numerosos hijos una situación más desahogada que la que él había vivido de niño. Liberal reformista y admirador de Alejandro II, a su muerte, en 1886, ni su viuda ni sus huérfanos se dieron prisa por heredar sus posiciones moderadas y favorables al zar, menos que ninguno Alexander, el primogénito. Buen estudiante de biología, un virus que no figuraba en sus manuales le infectó de manera fatal, como a tantos jóvenes de la época. Era el virus de la revolución. Con otros camaradas, Alexander planeó un atentado con bomba contra Alejandro III. Todo quedó en tentativa, lo que no le libró a él y a otros conjurados de ser detenidos y con posterioridad ahorcados en una prisión de San Petersburgo en 1887. La buena sociedad de Simbirska, de la que hasta la fecha habían formado parte los Ulyanov, les repudió. El joven Vladimir no lo perdonó jamás. Qué duda cabe de que aquello configuró su carácter y, en consecuencia, su destino. Seguiría los pasos de su hermano mayor, con una diferencia. Su vocación no sería la de mártir, sería la de revolucionario total, a tiempo completo. El joven Lenin apuntaba maneras. Al poco de ingresar en la Universidad de Kazán, tomó parte en una manifestación estudiantil, lo que le valió su detención, encarcelamiento y destierro, 3 fases a las que se vería expuesto una y otra vez a lo largo de su vida, como cualquier revolucionario que se preciara. Lenin cumplió una suerte de arresto domiciliario de 1 año en Kokushkino, acompañado por su madre y sus hermanos, quienes en octubre de 1888 regresarían con él a Kazán, en cuya facultad de Derecho volvió a matricularse. Fue entonces cuando empezó en serio su formación política, que compaginaba con sus estudios, cursados con brillantez. El joven Lenin frecuentó los círculos marxistas en los que enseguida destacaría. Para 1892, año en el que se diplomó en leyes por la Universidad de San Petersburgo, ya había adoptado el marxismo como filosofía de vida, más que como doctrina política. En su decisión resultaría determinante la lectura de un libro, ¿Qué hacer?, de Nikolai Chernyshevsky. No se trataba de un árido tratado de filosofía política. Era una novelita de escasa calidad literaria, pero que causó furor entre los jóvenes revolucionarios de la época. Leyéndola, Lenin supo que su papel en la vida no era el de terrateniente, como durante un tiempo soñó para él su madre, ni el de pasante en un despacho de abogados. Su lugar en el mundo estaba en las filas de la agitación y la propaganda subversiva. Con los años se encargaría de demostrarlo, y con creces. A la lectura de ¿Qué hacer?, siguieron otras más profundas y la producción de textos igual de sesudos con su firma. Para el estudio y la difusión del marxismo, Lenin aprovechó sus ocasionales estancias en prisión, un destierro de casi 3 años en Siberia y 2 estancias en Europa Occidental como exiliado, la primera de 1900 a 1905 y la segunda de 1906 a 1917. Zúrich, París, Berlín o Londres fueron algunos de sus destinos. Como estudioso del marxismo, Lenin hizo aportaciones propias,
como unir a campesinos y obreros en la lucha de clases, alianza simbolizada en la hoz y el martillo, si bien la narrativa por la que ingresó en la historia, cambiándola para siempre, fue la de que en Rusia se daban las condiciones para una auténtica revolución marxista. Lenin no se contentaba con pasar horas encerrado en una biblioteca, devanándose los sesos y dejándose las pestañas y los codos entre librotes. La pasión intelectual era una pasión inútil si no lograba llevarse a la práctica. Nada serviría de nada sin una sólida organización revolucionaria. El Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, fundado en 1898, le pareció responder a esas características. Tanto en el exilio como en Rusia, Lenin se consagró al partido por una doble vía. La primera, poniéndose al frente de sus órganos de expresión como Iskra o Proletari. La segunda, orientando la línea política, de manera principal participando en los sucesivos congresos del partido, en los que demostró una imbatible habilidad dialéctica, un insaciable apetito de poder, una nula tolerancia a la disparidad de opiniones y una inagotable capacidad de trabajo. Esto no significaba que todo en la vida de Lenin fuera teoría marxista y práctica revolucionaria. Siempre encontró tiempo para largos paseos en bicicleta, ir al teatro o al cine, jugar al ajedrez en los cafés, perderse por los parques y los bosques, salir a cazar o pescar, patinar sobre lagos helados o ir de excursión a la montaña. Sus aficiones eran las de un pequeño burgués, y no solo sus aficiones. Nadiezhda Krupskaya, su mujer, le fue fiel hasta la muerte que se sepa. Él, en cambio, se enredó en un larguísimo romance con otra camarada, Inesa Armand. En asuntos de faldas, Lenin no se diferenciaba gran cosa de la clase social a la que tanto detestaba. Y en cuestiones de atuendo, tampoco. Durante años, gustó cubrirse la cabeza con un bombín que cambiaría por una gorra de proletario en Estocolmo a la vuelta de su segundo exilio en 1917. En Rusia había estallado la revolución y Lenin no parecía dispuesto a seguir los acontecimientos desde el extranjero. Quería formar parte del proceso, liderarlo incluso. Llevaba toda la vida preparándose para ello. En 1905, otra revolución había prendido en el país de los zares. Como sucedería en 1917, las noticias de las revueltas sorprendieron a Lenin en el exilio, por lo que viajó de regreso a Rusia para ser protagonista de los hechos, en lugar de mero espectador. La revolución de 1905 se saldaría con un resultado muy distinto a la de 12 años después. El 9 de enero de 1905, miles de manifestantes protestaron frente a las puertas del Palacio de Invierno, residencia de la familia imperial. Pedían mejores condiciones de vida. De nada sirvieron las intenciones pacíficas de la multitud. La guardia del zar, formada por cosacos, cargó sin contemplaciones. Murieron más de 700 personas, algunas de corta edad. La jornada pasaría a la historia con el nombre de Domingo Sangriento. Lenin estaba convencido de que su momento, el momento de la revolución, había llegado. Sin embargo, cauteloso en exceso como era, no se apresuró a viajar a Rusia hasta no estar seguro de que ni su libertad, ni su vida, ni su escasa hacienda corrían peligro. Llegaría a San Petersburgo el 21 de noviembre de 1905, casi un año después del Domingo Sangriento. El Lenin que regresaba a Rusia no era igual que el que había partido al exilio 5 años atrás. El de ahora era un firme partidario de la lucha armada, al contrario que el de 1900. No eran razones de orden moral las que le habían llevado a abrazar la violencia después de haberla rechazado. Eran consideraciones de tipo práctico. Si por algo se caracterizó Lenin a lo largo de su dilatada carrera política, fue por un uso inescrupuloso de los medios siempre que éstos garantizaran la consecución del fin propuesto, o sea, la conquista del poder, todo el poder y algo más que el poder, la dictadura del proletariado. Que la revolución de 1905 no fue una revuelta sin más,
Lo prueba que los ministros de Nicolás II, el zar, empujaron a este a firmar el llamado Manifiesto de Octubre, documento que recogía buena parte de las reivindicaciones populares. Un eufórico Lenin calificó la firma como la primera victoria de la revolución. Poco duraría su entusiasmo. Nicolás II se reservaba el derecho de veto sobre las deliberaciones de la Duma, la recién constituida Asamblea Legislativa. El Manifiesto de Octubre era letra muerta, papel mojado. Rusia no quería ser país para disidentes, menos todavía para los partidarios de la insurrección como Lenin. A finales del verano de 1906, sabiéndose perseguido por la Ojrana, la policía secreta, Lenin huyó a Finlandia. Antes de subir al barco que le llevaría rumbo al segundo exilio, hubo de recorrer varios kilómetros de hielos que se resquebrajaban al pisar, al tiempo que los agentes del zar le seguían de cerca los pasos. Por poco no lo cuenta. Por lejos que se exiliara, la Ojrana nunca le quitaba el ojo de encima. Sin embargo, no todos los informes advertían del potencial peligro que suponía Lenin para el orden establecido. Llegó un momento en el que los servicios secretos consideraron al revolucionario un aliado involuntario en la tarea de boicotear desde dentro al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. En cierto modo, no les faltaba razón. Lenin nunca fue un dócil militante de base, todo lo contrario. Como dirigente, toda ración de poder siempre le supo a poco. Ya en el segundo congreso del partido, celebrado en Bruselas y Londres en 1903, impuso sus tesis sobre las de Martov, su principal adversario. A partir de entonces, sus seguidores serían conocidos como bolcheviques, mayoría en ruso, y los de Martov, mencheviques, minoría. La denominación no siempre respondió a la posición de fuerza de cada una de las facciones dentro del partido. Así, durante el quinto congreso, celebrado en Londres, en la primavera de 1907, los mencheviques fueron mayoría, lo que no supuso un impedimento para que Lenin resultase elegido como miembro del Comité Central. Comité Central que 3 años más tarde, en 1910, en París, le despojaría de todo poder. La situación todavía era susceptible de empeorar. En 1916, exiliado en Zúrich, Lenin recibió con dolor la noticia de la muerte de su madre, y con su muerte, el fin de una de sus principales fuentes de ingresos. Los últimos tiempos de exilio de Vladimir Ilich Ulyanov y Nadezhda Krupskaya fueron una auténtica penuria. No solo eso, a Lenin únicamente parecía escucharle un puñado de seguidores, tan fanatizados como anacrónicos. Era como si su momento hubiera pasado, hasta que un suceso lo cambió todo. En Rusia estalló la revolución. Corría 1917. El detonante de la llamada Revolución de Febrero fue la escasez de pan, provocada en parte por la participación de Rusia en la Gran Guerra. Las revueltas populares se multiplicaron por todo el país, con un enemigo definido, el zar, pero sin una dirección clara. Desde Suiza, Lenin seguía impaciente el curso de los acontecimientos, temeroso de perder el tren de la historia. Ya se encargaría el Kaiser, enemigo del zar, de que el líder revolucionario no se quedara en el andén, y en un sentido literal, no figurado. Para llegar a Rusia desde Suiza no quedaba sino atravesar Alemania. En plena guerra, al Kaiser le interesaba crearle al zar un frente interno mediante el envío de una partida de revolucionarios rusos al mando de Lenin. Estos, a su vez, buscaban encabezar la revolución, para lo que el regreso a Rusia era una condición sí o sí, al precio que fuera. El precio consistió en subirse a un tren sellado que cruzaría Alemania, con la prohibición de que ningún revolucionario pusiese pie en territorio alemán y la promesa, en contrapartida, de que ningún inspector se subiría a husmear por los compartimentos pidiendo pasaportes. El tren tuvo como estación de partida Zúrich y de destino Sassnitz. El resto del viaje, Lenin y los suyos lo completaron en transbordador, trineo y tren,
llegando a Petrogrado, capital de Rusia, el 3 de abril. Para entonces, la dinastía Románov había caído y el poder pasado a manos de un gobierno provisional. Pero no había dedicado Lenin su vida a la revolución y pasado tantos años en el exilio para jugar a las componendas con los burgueses. Con el zar en fuera de juego, su objetivo a corto plazo sería negar toda legitimidad al gobierno y llamar al pueblo a la lucha armada. Su plan para poner Rusia patas arriba pasaba por una organización revolucionaria de ciega obediencia. Contaba con ella. Tantas disensiones a lo largo de los años en el seno del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia habían dado lugar a una fracción con las especificidades propias de un partido, el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, bolchevique. No tardaría en cambiarle el nombre por el de Partido Comunista. Como si quisiera recuperar los años perdidos en el exilio, Lenin se lanzó a una frenética actividad propagandística, multiplicando su presencia en fábricas, cuarteles, institutos, calles y plazas. Puede que no fuera un orador brillante, pero era hábil como ninguno para traducir pensamientos abstrusos en fórmulas sencillas de entender por los estratos más bajos de la sociedad. Para agosto de 1917, los bolcheviques contaban con 140.000 militantes en sus filas, entre los que destacaban por su número y ánimo los obreros, los campesinos y la soldadesca. A pesar del apoyo creciente con el que contaban y llevar años esperando el momento, los bolcheviques no aprovecharon, por falta de decisión, todas las oportunidades que se les presentaron. En julio de 1917, el gobierno de Kerensky desplegó contra Alemania una ofensiva en el frente de batalla. Los soldados de Petrogrado, la renombrada capital, es decir, San Petersburgo, se sublevaron. Pronto se les unirían soldados de otras guarniciones del país y marineros. Se negaban a ser enviados al frente, a la vez que protestaban por el empeoramiento de sus condiciones materiales. A la insurrección armada se sumaron los trabajadores en huelga. La masa enfurecida no tardó en desbordar las calles. Exigían a los soviets la toma del poder. Los soviets eran asambleas formadas por partidos revolucionarios con el encargo de dar forma a la subversión. Se habían formado tiempo atrás, curiosamente a petición del gobierno del zar, necesitado de una interlocución con los obreros. Vacilantes en un principio, los soviets terminaron liderando las revueltas, solo que sin el necesario convencimiento. El movimiento fracasó. Algunos líderes cayeron presos y otros, como Lenin, regresaron a la clandestinidad. Tras unas semanas escondido en un granero a las afueras de Petrogrado, huyó disfrazado a Finlandia, donde se instaló a la espera del momento propicio. Los bolcheviques no fueron los únicos en desaprovechar las oportunidades que se les presentaron aquellos días. También el gobierno provisional, que no procedió de inmediato a ilegalizar el partido de Lenin para luego desmantelarlo. Tal fue así que en agosto la formación celebró uno de sus congresos en Petrogrado. Un huido Lenin resultó elegido para el comité central con el mayor número de votos. El cada vez más indiscutido líder siguió abogando por la confrontación total, por el golpe de Estado, negando toda legitimidad al gobierno. Para octubre, Kerensky y sus ministros daban síntomas de un agotamiento sin remedio, al extremo de permitir el regreso a Rusia de Lenin, firmemente decidido a cambiarlo todo para que nada permaneciera como estaba. En la noche del 24 al 25 comenzó el golpe propiamente dicho. Los soviets ocuparon una escuela femenina en el distrito de Smolny, instalando allí su cuartel general. No es una licencia retórica, sino que el término se ajusta a la realidad, pues contaban con un brazo armado, el Comité Militar Revolucionario, formado por la denominada Guardia Roja y algunas unidades militares bajo influencia y control de los bolcheviques. Estos ocuparon los puntos neurálgicos de la capital antes de tomar al asalto el Palacio de Invierno. Ya se encargaría la propaganda de magnificar el acontecimiento,
pero la realidad registró una débil resistencia y un reducido número de muertos. Todo se saldaría con la proclamación de la caída del gobierno, el triunfo de la revolución y la consiguiente formación de un Consejo de Comisarios del Pueblo como máximo órgano ejecutivo, con Lenin a la cabeza. Ni Lenin ni ninguno de sus compañeros de travesías por el desierto tenían la más mínima experiencia de gobierno. Esto no fue un obstáculo para que el líder máximo se lanzara a una frenética labor ordenancista que llenaría páginas y páginas de sus obras completas. ¿Qué menos? Tocaba hacer real lo que hasta entonces había sido una utopía, la dictadura del proletariado. Para instaurar tal régimen, hasta entonces inédito en la historia, era condición que todo el peso político descansara en un único partido, y no un partido cualquiera, el Partido Comunista Ruso, bolchevique, hecho por Lenin a su imagen y semejanza. Para acabar con las fuerzas consideradas contrarrevolucionarias, o por no andarse con eufemismos, para acabar con la más mínima sombra de disensión, Lenin instó la creación de la Cheka, la temible organización de inteligencia que se esforzó en suprimir y liquidar todo acto contrarrevolucionario. El nuevo instrumento sustituía a la Ojrana con una diferencia cualitativa. Los métodos de sus agentes eran más despiadados si cabía que los de los hombres del zar. Lenin no solo hubo de enfrentar a los enemigos en el interior de Rusia, también en el exterior. Con estos, sin embargo, fue más generoso que con los primeros. En marzo de 1918, Rusia firmó la paz con Alemania y sus aliados. El Tratado de Brest-Litovsk supuso la cesión de enormes extensiones de territorio. A Lenin pareció no importarle, no porque fuese un amante de la paz ni un agente a sueldo del Kaiser, de lo que se le llegó a acusar, más bien porque si quería hacer la ansiada revolución, no le quedaba sino mantenerse en el poder, lo que era imposible si no ofrecía a los soldados que tanto le habían apoyado el fin de las hostilidades y con este la imposibilidad de ser enviados a las trincheras. Ni siquiera con el frente pacificado pudo Lenin dedicarse a la construcción del nuevo Estado en cuerpo y alma como le habría gustado. De 1917 a 1923, los bolcheviques entraron en conflicto, entre otros, con los restos del ejército del zar, cosacos del Don, potencias extranjeras, izquierdistas convencidos de que otra revolución era posible y nacionalistas partidarios de separarse del gran cuerpo de la nación eslava. Fue una guerra civil en toda regla, con un coste millonario en vidas, grandes hambrunas, destrucción de la economía y el triunfo final de los bolcheviques. Mantenerse alejado de la primera línea de combate no libró a Lenin de la violencia, signo de aquellos tiempos. El 30 de agosto de 1918, tras un mitin en una fábrica de armas en Moscú, una mujer se acercó al líder bolchevique y le desterrajó 3 tiros con una pistola. La magnicida respondía al nombre de Fania Kaplan y era cercana al Partido Social Revolucionario de Izquierda, cuya plana mayor acabaría condenada por instigación al asesinato. Lenin sobrevivió al atentado, pero su salud se vio afectada fatalmente. Falleció el 21 de enero de 1924 a los 53 años, después de 5 años de imparable deterioro. El hombre moría, pero nacía el mito. Puede que los seguidores de Lenin soñaran con abolir la religión, pero no sus elementos de los que hicieron un uso exagerado. El retrato del líder sustituyó los iconos de santos, cristos y vírgenes en infinidad de hogares. Su vida se propuso a niños y mayores como un ejemplo a seguir, como un dechado de virtudes, sin mácula. Con su nombre se bautizaron calles, edificios, ciudades, incluso accidentes geográficos. Los estudiosos se emplearon en la exégesis de su obra como si de la Biblia se tratara, y sus más fanáticos adeptos recolectaron cuanta reliquia hallaron, que luego eran expuestas al público para mayor gloria del santón ateo. El culto al líder pronto sobrepasó los límites de lo religioso.
Lenin se convirtió en protagonista de baladas y romances, adoptando los ropajes de los héroes del folclore ruso. No solo, su cerebro se donó a la ciencia para ser estudiado y su cadáver se ordenó embalsamar. Y aún puede visitarse en su mausoleo erigido, al modo de los faraones, en la Plaza Roja de Moscú. Es mucho más que una atracción turística. Perpetúa la memoria del hombre que patentó un modelo de hacer política en el que todavía hoy se inspiran partidos de izquierda y, por sorprendente que suene, de derecha, concentración de poder en unas pocas manos, aniquilamiento, físico o moral, del que se atreva a disentir y un programa de acción basado en la agitación y la propaganda sin tregua. No fue eso lo peor. Con tal de llevar a término sus tesis, Lenin no flaqueó en dar rienda suelta a los 4 jinetes del apocalipsis, con los correspondientes resultados de guerra, peste, hambre y muerte, cambiando para siempre, y sí, para peor, el rumbo de la historia. Atención, nuevas noticias sobre el curso de Historia de España, tanto para los que tenían descargada nuestra app como para los que quieran acceder de nuevo. Queremos informarte de un importante cambio que sin duda mejorará tu experiencia de aprendizaje. Tras escuchar las sugerencias de nuestros usuarios y enfrentarnos a diversos problemas con las plataformas móviles, hemos tomado la decisión de trasladar todo el contenido de la app de Historia de España a nuestra web, dando de baja la aplicación. Nuestro objetivo es seguir ofreciendo la mejor calidad y facilidad de acceso, por lo que este paso supone un salto cualitativo en la forma en que puedes disfrutar de nuestros recursos educativos. ¿Qué implica este cambio para ti? En esencia, podrás seguir accediendo a todo el contenido que ya conoces y valoras de este completísimo curso de Historia de España. La única diferencia es que, en lugar de utilizar la app, entrarás en nuestra plataforma online, academiaplay.net, desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, ya sea tu ordenador, tu tablet o tu teléfono móvil. Además de la mayor comodidad, te beneficiarás de un entorno de aprendizaje más organizado, con bloques temáticos que abordan cada etapa histórica, desde el Paleolítico hasta la integración de España en Europa y la creación del euro. Los 47 vídeos y los 47 podcasts, además de ser inéditos, es decir, no son de acceso libre en nuestro canal de YouTube, están narrados por el periodista y youtuber Fabián Cebarrio y por mí, siguiendo los guiones y apuntes de la periodista y documentalista Alicia Bravo, que además es divulgadora histórica y tutora de alumnos de selectividad. Los podcasts corren a cargo de mi buen amigo, el periodista y divulgador Fernando Díaz Villanueva. El curso de historia cuenta con muchos recursos complementarios que se actualizarán y añadirán constantemente y que ayudarán a los usuarios a comprender mejor la evolución de la historia de España. Si estás preparando la EBAU, que es un examen que hay en España para acceder a la universidad, o simplemente quieres profundizar en la historia de nuestro país, encontrarás los mismos recursos que ofrecía la app, junto con actualizaciones y nuevas herramientas que incorporaremos periódicamente. Si no tenías la aplicación y deseas acceder a este completo curso de Historia de España, es necesario que te hagas miembro de nuestro canal de YouTube. Por un módico precio mensual, los patrocinadores oro y los patrocinadores VIP podrán disfrutar del contenido completo, además de otras ventajas que verás en la pestaña de miembros del canal. Además, podrás darte de baja cuando quieras en el mismo panel. El proceso para acceder a nuestro curso de Historia de España es muy sencillo. Ingresa en nuestra web academiaplay.net y haz clic en la pestaña Curso de Historia de España. Allí encontrarás el banner para hacerte miembro de nuestro canal de YouTube y de esta forma desbloquear todos los recursos. Y si ya tenías descargada nuestra app, escríbenos indicando el mail con el que te registraste y te mandaremos un enlace de acceso con una contraseña.
Te esperamos en nuestra renovada plataforma online para seguir descubriendo y aprendiendo juntos la apasionante historia de España.